una vez que se apruebe esta reforma. Pero otra cuestión que tiene que ver con tu bolsillo, obviamente nos lleva a hablar de la inflación. La inflación se aceleró en el mes de enero, el primer mes del año, Bel. Sí, exactamente, 2,9%, un número totalmente sorpresivo, la verdad, porque las consultoras estaban esperando entre un 2,2, 2,6, lo veníamos comentando acá respecto de lo que decían los últimos informes, un número que también deja muchos interrogantes respecto de ¿qué hubiera pasado con la fórmula nueva, con la fórmula que se iba a poner en marcha? ¿Por qué? Porque lo que están comentando las consultoras es que si se hubiera aplicado la metodología que se había anunciado hace algunas semanas, nada más algunos meses, hubiera sido una inflación un poquito más baja. Y eso también fue un dato para O sea, ese destacar. famoso 2,5 que le había dicho Luis Toto Caputo a Eduardo Feynman, por ejemplo, ¿no? Claro, el ministro de Economía había hablado de un 2,5, las consultoras hablaban de entre un 2,2 y un 2,6, y finalmente, ayer cuando se conoció el dato, decían, bueno, pero hubiera dado un poquito menos. Podemos ver el detalle en un ratito de cuánto hubiera dado. Te pregunto, a ver si lo estoy entendiendo bien. Podría haber dado un poco menos en enero, pero con la nueva medición que hoy no está aplicada, quizás más en febrero y más en marzo, ¿correcto? No es que siempre iba a dar menos. Exacto, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque también estas mismas consultoras que advertían que durante enero iba a ser un poquito menor, también estaban calculando que para febrero, que para marzo iba a estar por encima por el tema del ajuste tarifario, por la llegada de las clases. Estamos compartiendo algunos de los datos respecto de cómo fue la inflación en el año, y lo que se puede ver, y si no están viendo les cuento, que es que claramente hay una tendencia al alza, ¿no? Ya desde septiembre, cuando veníamos desde un 2,1%. Una escalerita hacia arriba, ¿no? Se ve gráficamente muy certeramente. Un 2,1, un 2,3, un 2,5, y así llegamos entonces a este enero con un 2,9%. Es decir, lo que está sucediendo, y también lo que están advirtiendo desde las consultoras, es bueno, estamos viendo un freno en la desinflación. Eso también es lo que está llevando la atención de quienes siguen de cerca el tema de los precios. Que lo destacamos, Bel, como el gran caballito de batalla de los últimos años de la gestión de Javier Milei, ¿no? En materia económica, porque claro está, son muy distintos estos números a los de, por ejemplo, la última etapa de Alberto Fernández presidente, está claro. Obviamente la enorme polémica jamás saldada es, bueno, ¿a qué costo tuvimos esta desinflación? Pero creo que ya nadie duda de la desinflación en la República Argentina con respecto a esos valores. Claro. Es verdad que tampoco son valores hermosos. Claro, por eso también está... a ver, hay dos visiones. Y lo mismo ocurrió en diciembre, cuando decían, bueno, pero tuvimos anualizada una inflación que no se veía desde 2017, pero desde las consultoras te decía, sí, pero la variación mensual, que es la que estamos siguiendo de cerca, es la que viene con tendencia al alza. Y también un dato para destacar, que en este índice de precios al consumidor, el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene una incidencia directa en la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia, estuvo muy por encima del nivel general, un 4,7%. Y este es un capítulo que tiene mucha incidencia en el índice general. Tiene incidencia sobre todo el aumento de verduras, que era lo que veníamos justamente conversando en estos días, la suba de carne también, que empujó al alza y que no deja de ser un dato preocupante, ¿no? Sí. Que en esos aumentos... Ahí estamos compartiendo, Lu, los rubros en pantalla, pero obviamente se los leemos a los que están en la radio. También ahí hay rubros importantes, ¿no? Me llamó la atención de estos rubros que estamos viendo, porque hay cierta coincidencia con lo que se dio a conocer de la inflación de Cava, que en general... hay una similitud con la inflación general. Puede variar un poquito, y ya te estaba marcando aumentos elevados como en alimentos y bebidas, como en restaurantes y hoteles. Algunos hablan de la temporalidad, en comunicación, vivienda también subió. Ahora, la particularidad, quiero decir esto nomás, la particularidad, fíjate, que hablamos tanto de la ropa, tanto es el calzado y la indumentaria. Menos 0,5. No es un dato menor para después analizarlo con más profundidad. Con un menos adelante. No, es importantísimo menor. Lo que marcás, Lu. El promedio general entonces dio 2,9, pero ahí veía 4 y pico de alimentos y bebidas, que es lo único de lo que no podemos prescindir, ¿no? Es el rubro que más subió, un 4,7%. Y también atención con el de tarifas, el de servicios del hogar, porque en ese caso el incremento es del 3%. Está levemente por encima del nivel general. Y estos
capítulos son los que terminan pesando en tu bolsillo, ¿no? Hay difusión de diferentes estudios privados. Ayer comentábamos, por ejemplo, el de Empiria, de cómo los gastos fijos van incrementando la presión en el bolsillo de los hogares argentinos, y eso es también lo que uno ve cuando llega al 20 y dice, me está costando llegar a fin de mes. Bueno, porque los capítulos que quizás tienen más incidencia en los gastos de tu hogar son los que están subiendo por encima del nivel general. Quiero hacer una pregunta a nuestro chat, que ahí vi que escribiste. Estoy muy atenta. Sí. Me gustaría conocer Gracias a el todos los que precio van del escribiendo. tomate. Ahí se van sumando un montón, ¿eh? Sí, un montón. El precio del tomate. Los que están mirando y se están conectando con nosotros, que estamos armando nuestra propia comunidad nueva y novedosa, a mí me importan mucho los precios. Bueno, en este caso, para hacer hincapié en alimentos, hagamos énfasis en verdulería, sobre todo por esta disparada, ¿no? Y por este empuje de las verduras en lo que es la inflación de alimentos. ¿Cuánto está el kilo de tomate? Contanos cuánto está el kilo de lechuga, el kilo de papa. Tiranos información de lo que se está viendo en tu barrio, si es que vas a la verdulería y solés comprar también algunas frutas clásicas. La manzana verde estaba por las nubes, por ejemplo. Es mi tema barrio. de la carne también. Y el tema de la carne. Pero digo, si tienen ahí alguna referencia, que nos cuenten qué es lo que se está viendo en las góndolas, en las verdulerías, en las fruterías, y por qué no también en la carnicería, para empezar a compartir información que siempre es muy importante. 2,9% entonces la inflación del primer mes cerrado por la estadística, justamente en enero de 2026. Vamos a volver a la inflación y ya estamos mirando, sobre todo Bel Escobar, que tiene un montón de data adelantada, qué está pasando en estos primeros días, estas primeras semanas de febrero, ¿no? Bueno, 2,9, listo, cerrado el número. Paréntesis, no se olviden que el presupuesto 2026 estipulaba una inflación de 10,1% para el año. Por supuesto, eso no se va a cumplir, el mismo gobierno lo admite, pero el tema es saber si pueden empezar la escalera para abajo o tenemos un primer trimestre más complicado en cuanto a lo numérico. Volvemos al tema del día, vamos a entrar y salir todo el tiempo, siendo la primera mañana, Infobae al amanecer, en YouTube y en FM 97.